Literatura. Escribir cuento en Latinoamérica es rendirle un homenaje a esta realidad estrepitosa que se nos viene encima, ¿no? El cuento es realmente el género latinoamericano. Es una forma de relampagueante de iluminar este abismo y estas esperanzas y estas locuras que hay de Tijuana al Río de la Plata. Y bueno, yo por eso escribo cuento, porque quizá uno se enamora desde niño del relámpago, y nada hay más parecido en literatura a un relámpago que un cuento. Mi nombre es Samuel Rodríguez Medina, soy autor, estoy en el norte de México y desde aquí intento plantarle cara a esto que es la muerte en América Latina, y retarla y describirla y enredarme en un juego de espejos y de locuras con un personaje que inventé hace poco, Emanuel Marx, el fantasma, un periodista albino que trabaja entre espejismos, entre noticias, entre realidades, y que se enfrenta a lo que el norte de México y la América Latina, lo que sale de ahí, como un volcán, como una cloaca también, como una lluvia. Entonces este es Emanuel Marx, el fantasma, y el libro se llama La Isla Inestable. A mí la novela me asfixia. Claro que hay grandes genios de la novela. Pienso en La Guerra del Fin del Mundo de Mario Vargas Llosa, pienso en 100 años de soledad, obviamente, pero mi espíritu es demasiado inestable como para igual comprometerme con 400 páginas descriptivistas y que pueden ser muy mágicas, pero para mí en principio la novela es asfixiante, y en la forma en la que mi mente trabaja, el cuento es una erupción, una liberación. Es quizá más erótico, es quizá más real, porque es una flecha envenenada que nadie sabe cómo dar el blanco. Tiene una magia muy especial escribir un cuento, porque en lo breve describes un cosmos. Y me parece que lo que se dice en 600 páginas, en 4 páginas también se puede reventar la piedra de los tiempos. El prólogo fue escrito por mi amigo Fernando Limers Novoa, un investigador de cuento que vive en España, es argentino, y hacía notar en su prólogo esto de mi relación con la pintura. No, yo no puedo vivir sin Goya, no puedo vivir sin Velázquez, no puedo vivir sin realismo francés, no puedo vivir sin el simbolismo europeo. Y él hacía notar el colorismo en mis cuentos, ¿no? Define en algunas líneas pues los atardeceres de sangre de El Paso y Ciudad Juárez, en donde hay algún par de cuentos, ¿no? O estos tonalidades gris que ahora tiene la contaminada Monterrey, que aunque no se menciona como tal, sí están ahí estos grises Chagall, ¿no? Entonces, bueno, ni siquiera yo lo había notado eso hasta que ahora Fernando lo menciona en el prólogo. Y claro, hay un ida y vuelta entre la pintura y mi personaje. Es también muy simbólico, muy simbolista, pero hablando como una escuela pictórica, ¿no? Es un personaje que rompe su propia figura, es un personaje que entra a mundos prohibidos y detecta los límites de su propia conciencia. Y bueno, no siempre regresa a la realidad completo. Entonces, bueno, por ahí también se cuelan ideas del simbolismo europeo, ¿no? Sin quererlo. Platicando con un amigo mío que vive en Brasil, que es un gran autor, platicábamos que este estilo podría ser un realismo sucio, ¿no? Pero no en el sentido de morbo, sino en el sentido de el que camina por la calle y tiene que mancharse con la realidad.
pero esa realidad también le abre mundos. Entonces, en mi narrativa, claro que es un realismo porque trato de hacer visibles a los invisibles. En los cuentos hay mucha observación de la calle, de quién trabaja en la calle, de quién mata y vive en la calle, de quién se ve obligado a vivir y a matar en la calle. Y esto le da su matiz de realismo, pero es un realismo que también es un realismo, no sé si decir la palabra, drogado, porque yo creo que la calle en México está drogada. En un sentido que se disloca la realidad. Entonces, donde el personaje denuncia algo, también disloca su propia realidad. Y entonces aquí trato de integrar las dos grandes fuerzas del arte contemporáneo, que son la revisión de las clases sociales y el enigma del yo. Esta mitología que yo trato de crear, porque todos somos unos mitólogos, todos los que escribimos, tiene también cierta afinidad con la ciudad de Buenos Aires, donde yo viví un tiempo y en donde se publica el libro por Arco Ediciones. Y claro, estas ciudades que no necesariamente, que son encantadoras, pero que también te refractan. Estas ciudades que te enamoran y te derrumban. Estas ciudades que te besan y te vuelven loco, ¿no? Hacen emerger tus demonios y también arquitectónicamente te abrazan y luego te repelen. Entonces creo que eso es como un bandoneón. A veces se pliega y a veces se repliega. Entonces yo trato de hacer este ejercicio muy, muy extraño en donde abro demasiado el bandoneón y luego lo cierro violentamente. Y más que agradar a un espectador, yo quiero que el espectador distinga el mundo o el ritmo que puebla nuestra realidad. Y claro, como todo buen autor, quiero que mi libro sea un reto literario, pero también civilizatorio para quien buenamente me ofrezca su mirada, ¿no? La isla inestable, que es el libro del que estamos hablando, cierra un periodo literario con este realismo sucio, que también tengo La ausencia, que es literatura, que es narrativa, y Muerte a la deriva. Estos son mis 3 libros de cuento y ahora cierro una trilogía de la muerte, ¿no? Voy a empezar pronto con la trilogía de los sueños. Y antes estuve con narrativa o crónica urbana, con Vuelo nocturno. Y mi primer libro fue Despertar de la mirada, que es una teoría del arte. Entonces, como ves, voy de la ensoñación a la tormenta. No nos queda más que soñar. Es una muy buena. La pregunta de qué sigue de la muerte me interesa mucho porque pues ya no tenemos la muerte trascendental. Entonces, después de que terminé los 28 o 27 cuentos del fantasma de Manuel Marx, La isla inestable, había un montón de cuentos que se habían quedado como en la recámara. Entonces salieron todos en 3 meses. Entonces me vi escribiendo 55 cuentos en un periodo de 2 años, lo cual es una monstruosidad. Para que se hagan una idea, Cortázar escribió 85, 89 en su vida. Y yo hice 55 en 2 años, entonces quedé arrasado. Dejé de escribir una semana y dije no voy a escribir más hasta que empecé a tener una perspectiva de lo que ocurría en mis sueños, que eran bastante narrativos, y los siguientes libros son esta trilogía de los sueños. Quiero hacer 3, ya llevo 2 después de este libro, y están ahí ahora cocinándose, ¿no? Sigue la trilogía de los sueños. Mis sueños son necrófilos. Hay una relación bastante extraña con personas que ya no están aquí, que yo ni siquiera conozco. Tuve que tomar una terapia, lo confieso, y la persona que me ayudó en este proceso me decía simplemente que narrara. Entonces, algunas cosas que yo no puedo explicar, porque aparte de eso soy muy escéptico, era una entrada a un mundo muy particular, y en este mundo se cruzaban como entre un arte dislocado y las voces de los que ya no están. Entonces, el primer libro es esta relación que tengo con personajes que venían de yo no sé dónde a pedirme, a hacerme una petición que les escribiera un cuento.
Y la persona que me ayudó en esta terapeuta me decía, pues escríbeselos. Entonces, ni siquiera les hacía preguntas. Es algo muy extraño para mí, porque te repito, soy muy materialista, pero como potencia narrativa, la relación entre el sueño, la muerte y la realidad siempre ha estado con nosotros. Desde Macbeth hasta los poemas de Baudelaire. Entonces, no es algo nuevo en la historia, pero es algo actual. Para mí la edición de los libros en la República Argentina, en Buenos Aires, es que no lo siento extraño porque es una de mis patrias. Y primero fue mi patria intelectual. Yo desde los 13 años desdeñé la educación oficial y en las clases yo las pasaba leyendo a Borges. No tengo idea cómo aprobé la preparatoria porque estaba el profesor dando clase y yo bastante, de una manera muy retadora, me ponía en primera fila y con mi libro de Borges. Entonces yo creo que me tenían cariño los profesores, veían algo que no veían en los demás, pero yo pasé la preparatoria y la universidad no poniendo atención al profesor y leyendo a Borges. No quería dejar que la escuela interrumpiera mi educación. Les mando un abrazo a los profesores que me soportaron. Pero Borges fue mi primer patria. Y si yo no voy a estar cerca de Borges, yo no quiero hacer nada. Entonces, que me editen allá me parece una confirmación de mi vocación. Y claro, me encantaría que la trilogía de los sueños se editara en mi país para estar un poco más cerca de la gente. Pero en este momento los libros se consiguen perfectamente en cualquier plataforma y llegan. Y tendremos una presentación en la ciudad también próximamente. Pero bueno, para mí la Argentina es la confirmación de un sueño de fuga, ¿no? Un sueño de libertad. La isla inestable, la historia de Manuel Marx, un periodista albino que se debate con la vida y la muerte en la América Latina desde el norte de México. Va a venir un lote de libros y vamos a buscar un muy buen lugar céntrico para presentar este libro. Va a ser en mayo. Búsquenme en mis redes sociales para lanzarles la invitación. Es Samuel Rodríguez Diciembre en mi Instagram y ya viene pronto. Estamos tratando de hacer esto como la canción para abril o para mayo, pero más probablemente en mayo. Bueno, se viene un proyecto hermoso con artistas de la ciudad. Hicimos una versión de los grandes libros de la historia de la humanidad en pintura. No, yo sé que aquí en esta casa de comunicaciones también protegen mucho y le dan mucho sentido al arte. Hicimos una convocatoria de 35 artistas que versionaron los grandes libros de la humanidad. Hicimos una versión de Borges, una de Cortázar, una de Poe, una de Kafka, una de Alejandra Pizarnik, de Rosario Castellanos, con la Asociación de Artistas Plásticas de Monterrey. Y tenemos 35 versiones. Es una colección muy única y se va a presentar próximamente en la biblioteca del TEC de Monterrey. Por primera vez el TEC de Monterrey abre su biblioteca para esto. Me tocó dirigir este proyecto, es una idea original mía, pero me encontré con un talento descomunal de los artistas, ¿no? de Nuevo León. Entonces tenemos de todo. Tenemos los libros que están en nuestro corazón, ahora se hicieron pintura. Está Oscar Wilde, está Rulfo, está Mario Benedetti, está Sabines. Entonces, bueno, es una propuesta muy fresca y ya se presentó en la Biblioteca Magna de la Universidad, en el Museo de Santiago y ahora el TEC de Monterrey. Y próximamente estamos planeando una muy similar, pero sobre cine mexicano. Entonces, que los artistas de Nuevo León crean en su talento y ya nos encargaremos de que ese talento surja, ¿no? Entonces el proyecto de libros lo acaba de ver un museo en Chile y quieren que se presente allá. Entonces hay mucho talento en nuestra región y hay que creer en él. Para terminar, de que conozcan al fantasma, voy a leer un párrafo sobre un cuento que ocurre en la isla de Mezcaltitán, en donde Manuel Marx se encuentra con una diosa terrenal que va a sufrir los embates de este país.
La selva nos tragaba con una intensidad indefinible. Todo era oscuridad y rumor. Un perfume nauseabundo enfermaba al instante. Solo se escuchaba el llanto ahogado de la diosa y sus pasos frágiles enredándose, falleciendo entre la densa hierba mortal. Un sacerdote la seguía. Decidí buscarla. Estaba consciente que tal vez sería el último día de mi vida. No importaba nada. Durante unos minutos escuché el llanto de la diosa entre los árboles. Busqué instintivamente, no había caminos. Tropezaba a cada paso, me sentía mareado. La diosa estaba cerca. Podía sentirlo. De pronto sonaron 2 tiros, luego uno más. Ahí la dejamos para que se enamoren del misterio. Este cuento se llama Wild is the Wind y habla de una diosa que aparece en la isla de Mezcaltitán y está combinada con canciones de Nina Simone, el cuento. Entonces, bueno, viene interesante el libro. Posmo.